Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de estar aquí presente. Voy a ser breve, hermano, no voy a tomar mucho tiempo. Solo quería compartirles con ustedes, hermanos, un sueño que Dios me dio la semana pasada, ¿verdad? He tenido miedo de decirlo, he callado, y me pasó hace muchos años igual, en el año 2018, cuando fue la erupción volcánica. 3 meses antes Dios me había hablado y Dios me decía que era necesario que yo hablara. Era necesario que yo fuera a ese lugar a hablar. Iba a pasar algo en ese lugar, pero más yo tuve miedo y el enemigo me ponía miedo, yo callaba, nunca lo dije. Quizás muchas almas en ese momento se hubieran arrepentido, se hubieran salvado, pero llegó el tiempo pues que yo le prometí a Dios que ya no iba a callar más. Amén. Le dije, Señor, si tú me das, yo no voy a callar. Y no me importa si se van a burlar, se van a reír, no me van a creer, pero yo lo diré, Señor. Entonces, la semana pasada, del día lunes, estaba para amanecer ya el día lunes, perdón, hermano. Estaba un poquito inquieto, no me entraba sueño. Estaba ahí en la cama, pero yo siempre, aunque sentado, después de orar, porque hay veces también, hermano, a veces el cansancio nos domina, dice uno, oye, una vez no voy a orar, dice uno, ¿verdad? Pero de veras, hermano, es el tiempo que sigamos orando. Yo no le digo ore, sigamos orando, hermano, sigamos clamando. Yo no voy a decir, oren, hermanos, y yo bien, gracias, durmiendo. No, hermano, tenemos que clamar por nosotros mismos. Estaba un poco inquieto, como 1 de la mañana tal vez me entró el sueño, dormí. Yo sentí que dormí, hermanos, pero en ese momento que yo dormí, Dios me mostró algo grande que venía sobre todo el mundo, sobre el mundo entero, ¿verdad? Dios me dio la dicha de estar en esa revelación allá en Estados Unidos, la cual yo no conozco. Sabemos que yo soy guatemalteco, ¿verdad? Soy de Tecpan, ¿verdad? Pero yo en mi sueño tuve la dicha de estar en ese lugar. Yo vi la estatua de Nueva York, no sé cuánto lo han visto, ¿verdad? Y vi el lago grande como un mar que estaba ahí, habían edificios y un montón de cosas, ¿verdad? Y Dios me decía, hay una falla llamada San Andrés. Yo no sabía, yo consulté con mi hermano porque no tenía idea de eso, ¿verdad? Y en la cual decía, tiene comunicación de volcán a volcán. Y esa falla empezó a hacer un choque entre volcanes. Yo miraba en ese instante cómo se comunicaban los volcanes de volcán y a volcán. Y cuando eso se comunicó, hubo una erupción en la tierra, la cual se abrió la tierra, como se engrietó la tierra y hubo una grieta grande en todo ese lugar. Cuando esa grieta ingrietó la tierra, empezó un maremoto, un terremoto dentro del mar, que ese es un maremoto, la cual el agua de ese lugar salió y empezó a botar todo lo que tenía a su paso, todo lo que había en su paso. Yo, hermanos, voy a ser sincero, yo había visto esto, pero en una película que se llama 2012, no sé cuántos han visto esa película, ¿verdad? La cual pasan esas cosas. Pero yo vi algo real, ya no fue una ciencia ficción de una película, sino yo vi realmente lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Vi cuando ese maremoto salió, ese agua creció unas olas tan enormes que jamás yo había visto. Y como pasó en todo, ¿verdad? Cuando ese maremoto salió, destruyó muchos edificios, muchas casas, los destruyó por completo. Y cuando esa conexión hacía conexión con los demás volcanes, yo vi cuando él me decía, mira, cuando esa conexión se conectaba otra vez con los volcanes, empezaba a hacer temblor, terremotos en diferentes partes del mundo. Y Dios dijo que eso iba a ser a nivel mundial. Él me dijo que eso es bíblico, que estaba en la Biblia, que va a haber un terremoto muy grande.
Y vi cómo los terremotos empezaban en cada lugar. Yo miraba cómo esos edificios caían, cómo las almas gritaban. Y yo en medio de eso, yo lloraba viendo todo eso y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y Él me decía, es que ya no hay de qué manera hablarle a la humanidad. Ya no quieren saber nada de mí. Escuchan mi palabra, pero no se vienen a mí. Ya no hay ni qué hacer con ellos. Yo sentía el corazón de Dios, como el Espíritu Santo lloraba por nosotros. Mas yo le ruego a mi Padre todavía que les dé la oportunidad. Se está predicando en todo el mundo y no quieren nada. Ya no hay ni qué hacer con él. Ya no hay cómo hablarle a la humanidad que se arrepientan, que yo vengo pronto. Y hay de aquel que no esté listo cuando yo vendré, me decía el Señor. Yo miraba cómo todas esas cosas pasaban, cómo esa grieta se abría, cómo el fuego salía de esa grieta que se comunicaban todos los volcanes. Miraba mucha gente como lloraba, como gemía. Y miraba mucha gente como decía, eso es normal, así tiene que pasar el tiempo. Ya pasó. Pero aún viendo eso, ellos no se arrepentían. Ellos no querían aceptar a Cristo. Hay muchos que también clamaban por sus almas y decían, Señor, ten misericordia de él. Miraba cómo ese terremoto empezó a sacudir a nivel mundial, país por país. Ese terremoto fue tan grande que yo lo sentí cuando yo estaba en ese lugar. Yo miraba cómo se desplomaban los edificios, cómo la gente huía. Y yo viendo todo eso decía, Señor, ayuda, Señor, perdona. Y Él me dijo, ya no calles más. Ve y dile a la humanidad que se pongan a cuentas conmigo, que se pongan a cuentas, que ya no desperdicien más el tiempo. Yo quiero almas que me alaben. Ahora están desperdiciando sus tiempos. Hay iglesias llenas, me decía el Señor, pero no todos van a entrar al reino de los cielos. Y cuando toda esa comunicación empezó de volcán a volcán, porque yo miraba cómo esa grieta se iba en toda la tierra, en todos los lugares, y llegó también hasta nuestro país. Vi cuando el volcán ya no hizo erupción, el volcán explotó, el volcán se engrietó en dos, y vi cómo ese volcán explotó y venía todo para destruir. Yo miraba cómo toda la gente gritaba, clamaba, pero más Dios me dio una palabra para el pueblo de Dios. Porque Él me decía, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y todo aquel que esté confiado en mí, me dijo, no pasará por tribulación. Porque yo vi las casas de esas personas que adoran a Dios, que claman a Dios, que buscan a Dios, que no ponen excusa para adorar a Dios, que no ponen excusa para venir a su casa. Yo miraba como esas casas ni siquiera tuvieron una grieta, ni siquiera se movió con ese terremoto. Dios me decía, todo aquel que está conmigo no pasará por tribulación. Ve y dile a la humanidad, muchos se van a burlar de ti, muchos no te van a creer, muchos van a decir que eso ellos ya lo sabían, pero más tú no calles y dile, porque si no hay de ti, si no hablas, me decía el Señor. Hay de ti si no hablas, pues, me decía el Señor. Y yo le clamaba a Dios y le decía, Señor, ya no quiero ver más esto. Y Él me decía, es necesario que hables, porque en poco tiempo habrá una señal grande, me dijo. Todo lo que vas a hacer se va a cumplir, me dijo. Y mira, me decía, cuando yo empecé a ver unos relámpagos de diferentes colores, como en el cielo brillaban de color anaranjado, azules y así de colores. Y cuando empezó otra vez
esos relámpagos de color anaranjado. Cuando me dijo, ve, mira, cuando yo vi que alumbró, vi la silueta, un ángel que era semejante. Yo no le pude ver su cara, pero le vi todo su rostro. Traía una espada en su mano desenvainada. Y ese ángel tenía toda la autoridad para destruir la tierra. Y vi también después cuando esos relámpagos empezaban a alumbrar, vi otro ángel que venía atrás de ese ángel, que era más semejante al primer ángel. Él traía en su mano una trompeta como en forma de un cuerno. Y cuando ese ángel sonó la trompeta, empezó ese terremoto en nuestro país. Empezó a sacudir todo lo que había en su paso. Y yo viendo todo eso decía, Señor. Y él me volvía a decir, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todo aquel que esté confiado en mí no pasará por tribulación, me decía el Señor. Y yo le decía, Padre, ten misericordia de mí. Y él me volvía a decir otra vez, es que ya no hay cómo hablarle a la humanidad. Ya no hay qué hacer con ellos. Ya no hay. Pero cuando esa voz se estremecía, yo sentí el dolor que el Espíritu de Dios sentía en su corazón. Y yo también lloraba con él. Y me dijo, irás y dirás, y no me importa si ellos no te vayan a creer. Ya no calles más, porque hay de ti si callas, me decía el Señor. Eso es lo que yo quería, hermanos, compartir con ustedes, con todos los que están en este lugar, los que están viendo esta transmisión. Dios también habló fuertemente sobre muchos de nosotros, miembros de nosotros. Pero yo le decía, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Yo no quiero ver más eso. Y también vi cuando el ángel, cuando tocó la trompeta, cuando hubo el terremoto, vi que venía un caballo, en la cual en ese caballo venía un hombre montado, la cual su nombre se llamaba Muerte. Él tenía el poder para herir y matar la tercera parte de los que están en la tierra. Y yo no entendía lo que miraba y decía, Dios mío, ¿y este qué es? Y él decía que era el ángel de la muerte, en la cual me decía que él tenía el poder para matar a muchos, a la tercera parte del mundo entero. Y eso es lo que Dios me mostró, hermanos. Y por eso yo lo comparto esta hermosa noche. Porque yo le prometí a Dios que yo no iba a callar más. Porque cuando Dios me habló de la erupción volcánica, fui tan cobarde que no siquiera lo hablé. Y por eso yo le pido perdón a Dios. Porque después de no callar, no fue nada fácil. Después de callar, perdón, no fue nada fácil para mí. También tuve consecuencias grandes. Por eso yo te digo, hermano y hermana, si Dios te ha dado algo para que hables, habla, hermano. Háblalo, porque tiene consecuencias. Yo pasé momentos duros después de no hablar. Después de no hablar, a mí me dio paro cardíaco. Después de no hablar, a mí se me iban a salir los intestinos, cosa dura. Por eso te invito, hermano, cuando Dios te dé algo, no dudes de darlo, porque si es palabra de Dios, tiene que cumplirse. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero si nosotros clamamos con todo nuestro corazón, Él puede tener piedad de nosotros y Él nos puede guardar en ese día. Porque Él, después de eso que yo veía, también cuando fue el tiempo de invierno, Dios me dijo
que iba a mandar una señal también, en la cual muchos tornados se van a desarrollar en diferentes lugares de Guatemala, porque Dios está hablando fuerte al país de Guatemala, y Él sabe por qué nos está hablando de esa manera. Él sabe por qué nos está hablando, pero qué dicha tan grande que Él nos ama. Nos habla todavía, es porque Él nos ama tanto. Eso es lo que yo quería compartirles, mis hermanos, y que el Señor los bendiga. No diré más porque no puedo decir más, solo puedo decir lo que Dios me mostró. Muchas gracias por este tiempo, hermano pastor, que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Dios está hablando en nuestros últimos tiempos, amén.